Masterclass, donde el conocimiento se profundiza y la experiencia se transforma en aprendizaje. En este episodio presentamos Identificación de toxidromes en el intoxicado agudo, junto con el Dr. Carlos García Bustamante. Y gracias a la organización YACE Salud por la invitación a esta actividad tan interesante para nosotros. Eh, les, les comento que este es un tema en lo particular muy importante porque es una de las primeras cosas que toda persona interesada en el manejo de intoxicaciones debe saber. Y es algo que, como podrán, espero al final entender, puede aplicarse desde cualquier nivel de atención. Entonces, miren, cuando nosotros vemos a un paciente intoxicado, vamos a ceñirnos al área del intoxicado agudo, no al crónico, a menos no por hoy. Hay varios escenarios. Un escenario que yo tengo identificado, la sustancia causante del cuadro, porque la familia pues trajo el sobre, la bolsa, las pastillas, con la etiqueta que dice tal tóxico es. En ese caso, la causa o la etiología de la intoxicación que estamos viendo es ya clara al menos. Pero hay un escenario muy frecuente en la que no tenemos el tóxico identificado. Entonces tenemos que echar manos a otras herramientas para dar un diagnóstico a nivel sindrómico, es decir, agrupando signos y síntomas para decir estos signos y síntomas corresponden a este toxidrome o síndrome toxicológico. ¿Y cuál es la ventaja de ya lograr este diagnóstico a este nivel? Que yo ya puedo iniciar un tratamiento, un manejo. ¿Está bien? Y miren esto. Siempre, muchas de las charlas que yo doy a lo largo del tiempo, siempre me es importante recordar con la audiencia, con la estimada audiencia, lo que son las fases del proceso tóxico, porque esto nos abre la mente, nos mejora la perspectiva. Y miren, ¿cómo empieza la primera fase del proceso tóxico? Esta primera fase se conoce como exposición y absorción. ¿A qué se refiere? Que la sustancia química, miren, puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, gas, puede estar en el aire, en los alimentos o en el agua. O sea, puede estar en cualquier parte, dicho de otra manera. Y una vez que estos estados me sirven de vehículo para tomar contacto o, como decimos en toxicología, me exponga a esa sustancia, se va a absorber. Estamos viendo la primera columna de la izquierda, por si acaso. ¿Qué cosa es absorber? Resumiendo el proceso, es el paso, es el atravesar diversas membranas biológicas para llegar a la circulación sistémica. ¿Y cómo es que se va a absorber? Porque el paciente lo ingiere, porque el paciente lo inhala, porque el tóxico atraviesa la piel o porque se aplica algún tipo de inyección. Es entonces la primera fase, la exposición y absorción. Pero luego sigue una segunda, distribución y metabolismo. El tóxico, como sabemos, no va a tener afinidad por todos los tejidos por igual. Va a ser más afín por uno que por otros. Y es por eso que hay algunos tóxicos que son neurotóxicos, por ejemplo. O sea, cuando ingresan, atacan el sistema nervioso central o periférico o ambos. Hay otros que son hepatotóxicos, o sea, ingresan y lo que primero hacen es dañar el hígado. Otros pueden interferir con la respiración celular. Otros pueden interferir con la acumulación o el término de la vida media de un neurotransmisor. ¿Sí? Otros pueden alterar el sistema renal y producir falla renal aguda. Entonces, esto es lo referente a la distribución del tóxico o tóxicos. Pero miren, los tóxicos no son sustancias estáticas. Ni bien ingresan, comienzan a sufrir reacciones químicas. Y como consecuencia de esas reacciones químicas, pueden producirse metabolitos más activos o activos comparados con el tóxico que ingresó. Un ejemplo, cuando uno, esos alcohólicos crónicos le dan, pues, le venden cualquiera de esas sustancias alcohólicas adulteradas y que tiene metanol, el peligroso metanol, y una de estas personas lo toma, en realidad el metanol no es lo que causa todo el cuadro clínico que lo puede llevar a la muerte o a dejarlo con secuelas graves.
Lo que le causa todo el cuadro clínico principal es un metabolito o metabolitos del metanol. Y esto entonces, ¿dónde sucede? Pues en el interior del organismo. ¿Está bien? Entonces es ahí que la sustancia ingresa como un protóxico o también a otra sustancia se le puede llamar como una protoxina, protóxico o protoxina. Y es recién que el metabolito o metabolitos activos se encargan o son los responsables del cuadro de toxicidad. Estamos, miren, en la segunda columna. Ahora pasemos a la tercera, la que está en el medio. Reacciones de iniciación con dianas. Acá, ¿qué cosa sucede? Que las moléculas del tóxico toman contacto con las moléculas del huésped, del intoxicado. Y estas interacciones pueden dar lugar a varias situaciones. Una, que no pase nada, nada, no se siente nada, no hay ningún signo de toxicidad, la persona está haciendo sus cosas, pero ya hay un complejo de moléculas, molécula del tóxico, molécula del huésped, sí que están circulando. Ahí están, pero no dan ninguna clínica. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que ya comience a haber cierta interacción y esta es suficiente como para poder tener la persona molestias generales. Cefalea, malestar, falta de apetito, falta de vigor, cansancio. Y ustedes, como podrán entender, eso es algo muy inespecífico, ¿no? No le puedo echar la culpa a algo en particular. Pero ¿cuál es la tercera posibilidad? Tercera posibilidad es que haya una interacción tan intensa que ya haya signos claros de toxicidad. Entonces, acá tenemos en la columna 4 los cambios tempranos subclínicos y luego las consecuencias clínicas para el organismo en la columna 5. Acá en la columna 5 es cuando ya vemos los signos claros de toxicidad. Ejemplo, la persona tiene la piel seca, la tiene roja, caliente, la persona convulsiona, la persona entra en coma, la persona tiene una conducta diferente a lo que es usualmente, puede vomitar, puede volverse histérico, etcétera, etcétera. Entonces acá ya hablamos de signos claros de toxicidad. Pero miren, todo lo que empieza tiene un final. El tóxico no se queda para siempre en el organismo. El tóxico, como ingresó, o sus metabolitos, se eliminan por un proceso que se llama excreción, y eso lo tenemos abajo, en la parte de abajo del slide. Y entonces es ahí que el tóxico puede salir como varias formas, como protoxina o protóxico, como tóxico en sí, como un metabolito unido a algunas moléculas, ¿sí? Y la principal vía de eliminación, ¿cuál es? Así es, efectivamente, la vía urinaria. Pero también puede salir por las heces, por el sudor, por el aire que exhalamos, por la leche materna, por vía transplacentaria. Entonces son vías de eliminación. Entonces este cuadro es muy importante, siempre lo digo. Y ténganlo en su mente cuando tengan al frente un paciente intoxicado agudo. Ahora, perdón, voy a regresar al anterior. Ahora, en la última columna, cuando yo les decía consecuencias clínicas para el organismo, aquí es donde yo voy a sacar signos o síntomas que la persona me dice. Y cuando yo agrupo esos signos o síntomas, es que yo digo, ah, aquí hay un toxidrome. Acá hay un síndrome toxicológico, como los voy a catalogar a continuación. Entonces, lo que primero yo siempre voy a hacer, sea con el mismo paciente o con su familia o su acompañante, es un interrogatorio dirigido. ¿Qué es lo que yo voy a buscar indagar acá? ¿Cuánto tomó? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo sucedió? ¿Fue voluntario? ¿Fue accidental? ¿Es la primera vez que lo hace? ¿Han hecho algo luego de la ingesta? ¿Hay otros afectados? ¿Es el único? Entonces siempre tiene que haber un interrogatorio, lo que es la anamnesis. Sin embargo, estimada audiencia, les comento algo. La anamnesis, lamentablemente, hay un porcentaje muy alto, se dice que alrededor de un 40% que no tiene validez. ¿Por qué? Porque a veces el intoxicado, una vez que hace este acto, se arrepiente y tiene vergüenza y no quiere decir nada. Se niega, no, acá no pasó nada, no sé qué pasó. O la familia no quiere aceptar, ¿sí? Que su familiar, su hermano, su amigo, su novio, su enamorado, se ha tomado algo, porque se molestó, porque se asustó, porque reaccionó así, se frustró tanto que hizo eso. A veces no lo quieren decir porque en algunas situaciones de autoagresión, los seguros de cobertura de salud no se activan, no cubren esa situación. Entonces hay un porcentaje alto que no tiene la anamnesis validez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién nos puede hacer? Pues tenemos que echar mano de la exploración física. Y algo más.
Las pruebas complementarias en toxicología en situaciones de emergencia son muy escasas y prácticamente no sirven para el manejo del intoxicado agudo. Primero, son escasos los laboratorios toxicológicos y segundo, el procesamiento puede tardar muchas horas o incluso días. Entonces, en la práctica su disponibilidad es muy escasa. ¿Está bien? Entonces, si la anamnesis tiene 40% de no validez, si las pruebas complementarias tienen escasa disponibilidad, pues ¿qué nos queda? ¿Sacarle el jugo a qué? A la exploración física. ¿Está bien? Y miren, ¿cuál es la sistemática cuando voy a explorar físicamente a una persona, a un intoxicado? Tengo que evaluar estas cosas, las constantes o signos vitales, su nivel de conciencia, su estado mental, el estado de la piel, las pupilas, los reflejos osteotendinosos, el globo vesical. ¿Cómo así? Y esto no es nada del otro mundo, ¿ah? Miren, cuando voy a evaluar el estado mental, ¿qué es lo que debo buscar determinar? ¿Está tranquilo? ¿O está sedado? ¿O está ansioso? ¿O está agitado? ¿O está confuso? Cuando quiero ver cómo está el estado de la piel, ¿qué debo determinar? ¿Está normal? ¿Está hidratado? ¿Está seco? ¿Está caliente? ¿Está sudoroso? Cuando voy a evaluar las pupilas, ¿qué debo ver? ¿Están a un diámetro medio o hay miosis, o sea, muy pequeñitas, puntiformes, o hay midriasis, muy dilatadas? Y debo comparar, a ver si están isocóricas. Y cuando voy a evaluar los reflejos osteotendinosos, acá están presentes o están ausentes o tal vez están muy exaltados. No hay más. Y finalmente debo determinar si hay o no globo vesical. Y acá solamente es una dicotomía, ausente o presentes. A ver, tómense unos segundos, por favor. Todo esto que he tratado de explicar, ¿requiere algún tipo de tecnología? ¿Algún aparato, un instrumento especial, algo? ¿Qué dicen? Pues claro que no, nada. Simplemente que estamos aplicando nuestra inteligencia, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestras manos, nuestra visión, nuestro tacto. Entonces, por lo tanto, concluimos de que la determinación de estos signos no requiere ningún tipo de tecnología y se puede hacer en cualquier nivel de atención, desde el establecimiento de salud más pequeño hasta un hospital de alta complejidad. Lo podemos hacer. Entonces, ¿podemos llegar al diagnóstico sindrómico de una intoxicación? Por supuesto que sí, pero para eso tenemos que mostrar el interés de aprender este campo de la toxicología clínica del paciente intoxicado agudo. Claro que se puede hacer. Entonces, la exploración física, y hecha de una manera sistemática, va a permitir detectar un conjunto de hallazgos. ¿A qué me refiero yo? Pues a los signos y síntomas, ¿no? Y eso nos va a orientar hacia una intoxicación concreta. Y las ventajas, ya les estaba adelantando algunas. No procesan ninguna tecnología, difícilmente se van a simular por parte del paciente, lo podemos aplicar en cualquier nivel de atención y la información que nos da es realidad muy rápida, muy veloz y nos ayuda pues a confirmar, ¿no? Si el relato que dio el intoxicado o sus familiares es creíble o no, como podrán ustedes entender. Entonces ahí que tenemos los síndromes toxicológicos o toxidromes. Y miren, empezamos con uno, el síndrome colinérgico. Si se acuerdan, el síndrome colinérgico es aquel que se da por una excesiva acumulación de un neurotransmisor llamado acetilcolina. Y la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Y el parasimpático es uno de los dos sistemas que forman parte del sistema nervioso autónomo. Es el que se encarga de la regulación de la mayor cantidad, de la gran cantidad de las denominadas vísceras. Entonces, esta acetilcolina tiene una vida media de escasos microsegundos, pero cuando la enzima que se encarga de hidrolizarla no funciona porque tomó contacto con algún tóxico, la acetilcolina no se destruye,
no se lisa, no se hidroliza. Entonces se acumula, se acumula, se acumula, aumenta los niveles en el organismo y se da el síndrome colinérgico, en la que los receptores colinérgicos, que ustedes saben que se dividen en muscarínicos y nicotínicos, pues van a estar sobreestimulados, dando una serie de síntomas. ¿Cómo yo puedo resumir esos síntomas? ¿Cómo lo digo? ¿Saben? Que está todo mojado, mojado, húmedo, le tocan la piel, está todo mojado. Le toman le ven la vía respiratoria, está produciendo un montón de secreciones, está vomitando, está con diarrea. O sea, en resumen, por todos lados está botando agua, mojado totalmente. Ese es el famoso síndrome colinérgico, que podemos identificarlo solamente con nuestro interés en el campo de la toxicología clínica, nada más. Pero por otro lado, estimada audiencia, tenemos el síndrome anticolinérgico, que es totalmente opuesto a lo que acabamos de describir, al colinérgico. Aquí, cuando se presenta, usualmente es una complicación por el uso de fármacos anticolinérgicos. Miren acá, muchos de los fármacos que en la actualidad utilizamos tienen, y muchas veces no lo sabemos, propiedades anticolinérgicas. Muchos de los fármacos que se usan para el tratamiento de la ansiedad, la depresión, tienen propiedades anticolinérgicas. Los antihistamínicos, que a veces nosotros creemos que son medicamentos inofensivos, pues en realidad no lo son. No lo son. Pueden provocar un síndrome anticolinérgico. Y acá, ¿cómo es que se dan cuenta que tienen un síndrome anticolinérgico al frente? Porque el paciente tiene la piel seca. Lo tocan, está caliente. Lo miran, está la piel enrojecida o eritematosa. La persona comienza a presentar alucinaciones o delirio. Le toman el pulso, está con taquicardia. Hay vasodilatación extrema. Ese es el típico cuadro anticolinérgico, que como se podrán dar cuenta es totalmente opuesto al colinérgico que primero describimos. Vuelvo a preguntar hasta que se aburran. ¿Requirieron alguna tecnología para determinar esto? Pues no, ninguna, ninguna. Otro síndrome colinérgico, perdón, toxicológico, muy conocido, el síndrome adrenérgico o también conocido como síndrome simpático mimético. Recordemos, el síndrome simpático mimético, ¿qué cosa es? ¿Qué hace? Es el sistema que nos domina cuando estamos en una situación de estrés. Aquí los neurotransmisores que se liberan son la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina. Entonces, cuando se sobreestimula sus receptores o se impide la recaptación de estos neurotransmisores que he descrito, ¿qué pasa? La función de este sistema simpático mimético se potencia cientos de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona hace taquicardia y hacen taquicardias tan extremas que desarrollan arritmias, taquiarritmias en general. La persona hace crisis hipertensiva, se eleva la presión una barbaridad. Y siendo una persona joven, comienza a presentar complicaciones graves que se deberían presentar solamente en la población mayor, anciana. ¿Por qué? Porque siendo joven le da un infarto agudo de miocardio. Siendo joven le da un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Y eso en general, ustedes saben que lo deberíamos de ver en gente mayor, pero no pues en un muchacho de 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque estuvo usando alguna de estas sustancias que ven acá. La más conocida o que puede llamar más la atención es la cocaína. La efedrina, que a veces forma parte de algunos anticongestionantes, también descongestionantes, pero también lo puede producir. Bebidas que tienen dosis altas de cafeína, y este es un mensaje, agarren esa flor, todos aquellos que están tomando su Red Bull o parecidos, algunos que son más sensibles que otros lo pueden desarrollar. Entonces, eso puede pasar. ¿O qué pasa si la persona se toma unas 10 pastillas de teofilina, que se utiliza en ciertos tipos de asma bronquial? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de síndrome simpático mimético.
Vayamos a ver otro síndrome. En este caso, como su nombre ya lo está adelantando, este se debe a la acumulación de la serotonina. Y la serotonina es una sustancia de mucha utilidad que tiene una serie de receptores de diverso tipo, tanto a nivel central como a nivel periférico. Y es aquí que la serotonina, ¿qué cosa es lo que regula, que modula la atención, la conducta, la regulación de nuestro calor? Entonces, incluso la serotonina también tiene que ver con la regulación de la motilidad intestinal. Entonces, cuando nos exponemos a cantidades muy altas, y acá también hay medicamentos de uso psiquiátrico, que pueden provocar la inhibición de la recaptación o aumenta su vida media o se inhibe el metabolismo, acá podemos ver también medicamentos del área psiquiátrica, como le estaba diciendo. ¿Sí? También la cocaína lo puede provocar. El destrometorfano, que es un jarabe muy conocido para ciertos cuadros con mucha tos. La levodopa, utilizada en el Parkinson. El famoso éxtasis, ¿sí? Que se pueden ver años atrás, yo lo decía, en las bibliotecas del sur de Lima, pero no, ahora en todas partes en realidad puede estar. Y muchos medicamentos psiquiátricos, miren que conocidos algunos, la fluoxetina, el escitalopram, la sertralina, venlafaxina. Entonces, hay muchos que pueden provocar un cuadro de síndrome serotoninérgico. ¿Cómo nosotros podemos reconocer un síndrome serotoninérgico? Usualmente hay una triada en cuanto a signos autonómicos dados por alteración en el sistema nervioso autónomo, que vamos a ver, el paciente hace fiebre sin causa infecciosa conocida, está taquicneico, hace taquicardia, está confuso a nivel mental o en coma o está muy hiperactivo, agitado. Puede presentar tremor o incluso rigidez, mioclonus, un tipo particular de movimiento muscular. Entonces, todo esto constituye un síndrome serotoninérgico, ¿sí? Por otro lado, miren, tenemos otro gran síndrome toxicológico, el síndrome opiáceo. ¿Qué saben ustedes sobre el síndrome opiáceo? Los opioides son medicamentos muy conocidos y ya en la actualidad muy utilizados en el manejo del dolor. Pero ojo aquí, el manejo del dolor que no ha sido controlado por otros medicamentos previos. En general, los opioides deben ser medicamentos analgésicos, pero de segunda línea, o sea, no usarlos en primera línea. ¿Cuándo los usaría en primera línea? Cuando la persona, por ejemplo, es alérgico al AINES, o sea, los antiinflamatorios, o cuando el dolor es tan intenso que no basta el uso de antiinflamatorios no esteroideos, entonces ahí puedo considerar usar síndrome opiáceo. Pero no voy a usar pues un manejo del dolor directamente usando desde un inicio tramadol, que es un opioide. No debo hacer eso, porque los opioides, estimada audiencia, tienen varias particularidades. ¿Y saben cuál es una? Que produce dependencia. Repito, produce dependencia. Entonces, da una sensación tan placentera en la persona cuando lo usa, algunos de estos miembros del grupo, que la persona se le activa, se le abren unos circuitos del placer a nivel de la corteza cerebral y la persona lo quiere volver a sentir. Y es por eso para los que trabajan en emergencias deben tener algunos pacientes conocidos que ya todos los conocen que viene para que le den su dosis de meperidina, que viene porque necesita otra vez su dosis de morfina. ¿Tú le quieres ofrecer otra cosa? No, no quiere. Te dice, con eso no me pasa. ¿Y saben ustedes lo que está pasando en Estados Unidos en la actualidad? Seguramente aquellos que leen la literatura foránea deberán saber que todos los días, miren, todos los días mueren miles, es cierto, no me equivoco, miles de personas por día debido a la intoxicación aguda por opioides. Tan importante se ha vuelto la intoxicación por opioides que ya ha desplazado como un problema de salud pública a la cocaína. Antes la cocaína era la que más impacto daba en la salud pública, pero ahora no, ahora es la segunda. ¿Cuál es la primera? El consumo por opiáceos. ¿Sí? Ahora, este grupo de medicamentos hay de origen natural o origen sintético. Y dentro de los de origen sintético está el famoso fentanilo, deben haberlo escuchado.
El fentanilo es mucho más potente que cualquiera de los opioides de origen natural, tipo morfina, ¿sí? Pero produce alta adicción. Y algo más, es tan conocido su consumo y la necesidad de consumirlo que los traficantes o los narcotraficantes buscan maneras cada vez para ellos más creativas para poderlo seguir comercializando. Y como para las autoridades regulatorias y policiales saben que el consumo y la venta de esta droga se hace a nivel clandestino, buscan regularla y controlarla. Pero al hacer eso, ¿qué es lo que hacen los narcotraficantes? ¿Saben lo que hacen? Ah, ya, me están controlando, vigilando mucho el fentanilo, pues yo voy a comercializar una molécula precursora del fentanilo, no el fentanilo propiamente. La policía, las agencias comenzaron a regular y controlar los precursores. ¿Qué hicieron los narcotraficantes? Comenzaron a comercializar el precursor. Repito, el precursor, para que vean cómo va la cosa, a ver quién gana. Lamentablemente parece que están ganando ellos, porque la cantidad de gente que muere todos los días por consumo de opioides en forma aguda es muy, pero muy alta. Entonces dense cuenta de lo importante que es en salud pública la exposición a opioides. Pregunto, ¿cuáles son los cuadros o síntomas que tienen que identificar en una persona para decir probablemente esta persona se ha tomado o se ha inyectado algún opioide? ¿Qué van a ver? La persona está en sopor, en coma. Lo tocan, está frío. Hay historia de disminución del peristaltismo, o sea, está constipado. Hay miosis. Le toman la frecuencia respiratoria, está en bradimnia, muy lenta. Le tocan la masa muscular, hay hipotonía. Ese es el cuadro típico de un síndrome opioide, ¿sí? Entonces, tenemos como ejemplos, ya había mencionado algunos, la morfina, el fentanilo, ya les había dicho el tramadol, la buprenorfina, la pentazocina, ¿ven? Y todo empezó, dicen, hace muchos años, cuando la gente como producto de la presión de la industria farmacéutica comenzó a utilizar en forma rápida los opioides, generando estas adicciones. Incluso les comento, después de la guerra de Vietnam o de Corea, cuando los soldados americanos regresaron a sus países, el analgésico que usaban y que era muy rápido la acción y muy efectivo para el manejo del dolor eran pelos opioides. Pero cuando acabó la guerra, ¿qué pasó? Regresaron a su país, sí, pero muchos de ellos como adictos, así es, como adictos a estas sustancias. Esa es la triste historia. Entonces no se olviden, hay alteración del estado de conciencia, hay depresión respiratoria, hay miosis y hay disminución del peristaltismo. Pero también tendremos otro síndrome, el síndrome neuroléptico maligno. Aquí, usualmente, este cuadro cuando se presenta es por una reacción adversa al uso de los llamados antipsicóticos o cuando retiro en forma brusca el uso de drogas que modifican el metabolismo de la dopamina. Usualmente estos son medicamentos del área psiquiátrica. Entonces, ¿cómo se pone la persona? Está caliente, está rígido, hay alteración del estado de conciencia y es cuando se abusa, por ejemplo, del haloperidol. O es cuando se abusa, por ejemplo, de una medicina, una molécula aparentemente inofensiva, como es la metoclopramida. Ah, ya, doctor, doctora, mi paciente está estreñido. Ah, ponle su metoclopramida, una ampolla endovenoso cada 8 horas. Y lo hacen ahí. Y 2 días después, doctor, doctora, que no sé qué pasa con el paciente que está taquicárdico, está en coma, está rígido. Entonces no son tan inocentes como uno cree. Entonces comienza a haber un cuadro de ansiedad, luego viene la alteración de conciencia y luego vienen los movimientos muy involuntarios o las manifestaciones extrapiramidales. Usualmente se va a dar entre 2 a 3 días después de haber yo retirado un fármaco, ¿no? Puede haber fiebre de causa no infecciosa, se pone rígido, ya les dije, y como los músculos de la orofaringe se ponen también rígidos, ¿sí? No pueden hablar, no pueden pasar comida y acumulan saliva. ¿Ven? Entonces, y ya estamos acabando, este es un resumen
de los principales síndromes toxicológicos que podemos nosotros encontrar al frente en nuestra emergencia. E insisto, hasta que se aburran. ¿Necesitaron alguna tecnología para identificarlos? No. Solamente el conocimiento, la sapiencia para poder agrupar signos y síntomas. Porque cuando yo ya identifico un toxidrome, ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve identificar? Yo ya limito, disminuyo mis posibilidades diagnósticas. Si yo concluyo que alguien tiene un síndrome, por ejemplo, anticolinérgico, yo me preguntaré, ya, está bien, tiene este síndrome. ¿Qué cosa dentro de lo que tiene en la casa puede haberlo provocado? Ah, no, ¿saben qué? Su abuelita toma antidepresivos. Le chequean la mesa de noche de la abuelita y hay un blister que ya está vacío. Y se dan cuenta que recientemente lo acaban de usar. Ya, pues, ahí está. O no, tiene un síndrome simpático mimético. Chequean el ambiente donde estaba el paciente y tiene ahí sus tronchitos o sus ampollas cargadas con cocaína, por ponerles otro ejemplo. Entonces les reduce la posibilidad y también ya les puede dar lugar a un manejo. Si yo ya detecté un síndrome anticolinérgico, me interesará saber cómo está el ritmo cardíaco, si hay alguna alteración en la transmisión de la conducción eléctrica, porque hay algunos signos en el electrocardiograma que me pueden pronosticar si a corto plazo va a aparecer alguna arritmia fatal. Y trato, lo manejo para que no suceda eso. Pero yo para llegar a ese valor tuve que haber identificado primeramente el síndrome anticolinérgico. Entonces, estimada audiencia, es muy útil identificar estos toxidromes. Háganlo, por favor, pónganlo en práctica en sus establecimientos. Van a ver que van a poder salvar la vida de muchos pacientes, van a manejarlos adecuadamente a nivel sindrómico y eso le da tiempo para o seguir con el paciente o derivarlo donde tengan que derivarlo. Mensaje final también es no dependan de los exámenes de laboratorio. En toxicología ya les he dicho, tienen poca utilidad porque demoran mucho, son escasos o no son prácticos porque demoran horas o días a veces el resultado. Mientras tanto se puede hacer mucho. Y este tema de hoy fue dedicado a la identificación de los principales síndromes toxicológicos. Porque el conocimiento no se detiene. Esto fue Masterclass CC Salud.